Aleluya. Abacadosh, hoy venimos ante ti con corazones abiertos, reconociendo que tú eres el mismo Elohim que se manifestó en Betel, el mismo que abre los cielos sobre los que te buscan, el mismo que acompaña a los que obedecen, Padre eterno, así como Jacob salió con nada más que su cayado y una promesa. Hoy venimos ante ti con fe, con esperanza y con la certeza de que tu presencia será nuestro camino. Haznos conscientes de tu presencia, por favor, Abba Kadosh, que cada alma aquí sienta el temblor Kadosh de tu esplendor, que cada mirada se levante a los Shamaín, a los cielos, para ver tu escalera, y que cada corazón entienda que esta casa es Betel, tu morada, la puerta del cielo, Abba. Activa, por favor, los malajim asignados a esta bella quejilá. Abre, por favor, los oídos para oír tu voz y los ojos para ver tu mover, Abba. Que hoy no sea un servicio más, sino un encuentro eterno. Que esta hermosa parashá no solo se estudie, sino que se viva. Que cada familia aquí sienta tu pacto renovado, y que esta casa sea llamada Mahanaim, campamento de tus malajim, Abba. Hoy te decimos con gozo y reverencia, Ineni, heme aquí, Abba. Estoy aquí para oírte, para obedecerte y para seguirte. En el nombre grande y poderoso de Yahshua HaMashiach, lo declaramos por fe, que in Yahi Ratzon, que así sea tu voluntad, Abba Kadosh, y le ofrecemos una ofrenda de palmas al Padre Eterno, amado Sahim, amada Sahayot. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Shabbat Shalom para todos y cada uno de ustedes. Hace unos minutos leíamos el Salmo 121, que tiene mucho que ver también con esta parashá, Vayetze. Ciertamente hoy entramos a una de las porciones más reveladoras y más transformadoras de toda la vida de Jacob, que es la parashá Vayetze, que significa y salió. Jacob sale de Beersheba y se va hacia Harán. Sale prácticamente con las manos vacías, pero con un corazón lleno de promesas. Sale huyendo de un conflicto familiar. Tú te has de acordar cuál es. Recuerda también la lectura que les dejo que leamos para la Shabua y podamos comprender más esta parashá, esta porción de la Torah. Entonces él sale huyendo, pero caminando hacia un encuentro celestial, y aunque él no lo sabe, su camino será una escuela de fe, de paciencia, de amor, de propósito. Pero cuando el Eterno dice Vayetze, no solo habla de moverse de un lugar físico, sino salir de un tiempo espiritual. Ahorita les voy a explicar un poquito más adelantito. Jacob sale del engaño, del miedo, del pasado, y entra al terreno donde el Eterno le mostrará quién es realmente. Entonces vemos que hay salidas que parecen perdidas, pero son el comienzo de tu destino. Jacob no lleva oro, no lleva plata, no lleva ganado, no lleva compañía, pero lleva lo más poderoso que un hombre puede tener. ¿Cuál es? La palabra del Eterno. Y fue en la noche cuando todos los caminos se cierran, cuando se acuesta sobre una piedra y cuando el cielo decide abrirse. Allí, en la soledad, Jacob ve una escalera celestial y escucha la voz del Eterno que le dice: yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Eso lo dice en Bereshit, capítulo 28, verso 13. Entonces vemos que el Eterno no le habló cuando estaba cómodo, le habló cuando estaba quebrado, y no me refiero tanto como económicamente, pero también así era. No le habló cuando tenía éxito, le habló cuando estaba solo y cuando estaba cansado.
Porque muchas veces el Eterno se revela cuando la tierra ya no responde. Entonces vemos aquí, amado pueblo del amado pueblo de Israel, que aprovecho para comentarles. El día de mañana, si el Abacadosh me lo permite, voy a tratar un tema. Es un tema, déjenme decirles cómo se... Aquí tengo el nombre, pero es que le puse varios títulos. Déjenme ver en dónde lo tengo. Uno se llama, que no me he decidido, se llama Despierta Israel, o Vuelve Israel a Yahweh tu Elohim, o Vuelve Israel, vuelve, que es prácticamente, voy a hablar de las dos casas de Israel. Mañana por la tarde vamos a aprender por qué estamos guardando Shabbat, por qué tienes un amor profundo, grande por el pueblo de Israel, por qué el Eterno te está llamando de una manera u otra, te está tocando tu corazón para que regreses a tu raíz después de los exilios, después de holocaustos y después de miles de cosas. El pueblo judío y también la dispersión que hubo por medio de Jeroboam, las 10 tribus fueron dispersas, y recuerden que Roboam se quedó con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces ahí vamos a ver por qué o qué tanto significa el que nosotros estemos guardando la Torah, porque ciertamente el Eterno, recuerden que dice en el Brit Hadashah, que Él viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y esas ovejitas somos tú y somos todos, somos nosotros que fueron dispersas en los 4 confines de la tierra. Entonces vamos a aprender mañana muchas cosas, les vamos a encontrar el significado, porque tú realmente eres parte de ese pueblo que se está restaurando, que está pronunciando el Shem Gadol, que está pronunciando el nombre grande, Yod Hei Bab Hei, Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, el guardar las fiestas del Todopoderoso. Mañana lo vamos a ver, amados, aquí. Como dicen los jovencitos, no les quiero spoilear el tema. Mañana lo vamos a ver con más detenimiento. Te estaba comentando que quizás tú, amado Aj, amada Jod, también estás pasando tu propio Vayetze, saliendo de algo, dejando una etapa, enfrentando cambios, cargando con incertidumbre, pero esta hermosa parashá nos enseña que ningún camino en obediencia termina vacío. Nuestro Elohim Yahweh transforma cada salida en una puerta, cada piedra en un altar y cada silencio en una revelación. Entonces vemos que cada proceso es un escalón que te impulsa más hacia arriba. Jacob salió con miedo, pero volvió con familia, con promesa, con verajá, con bendición y con un ejército de malajim. Así también tú, amado hermano y amada hermana, lo que hoy parece pérdida será la antesala de tu propósito cumplido. Pero tienes que creerlo. No te estoy contando un cuento de hadas. Por eso tenemos que aprender más de la Torah. ¿A qué se refiere realmente este hermoso libro? Refiriéndome al tema que les voy a compartir el día de mañana, porque hay muchas preguntas que van a quedar resueltas por la cuestión de este tema, por supuesto, y vamos a ir como que embonando lo que el Padre Eterno quiere para su pueblo. Entonces vemos que el mismo Elohim que abrió el cielo sobre Jacob, abrirá el cielo sobre ti. Repito, lo tienes que creer. Tu camino no termina en huida, termina en gloria, porque cuando Elohim te llama a salir, no te lleva a perder, te lleva a encontrarte con Él. Ese es un mensaje hermoso, hermanos. Vemos que esta parashá no se trata solo de Jacob, se trata de cada creyente que el Eterno está procesando, que cada uno tuvo que salir de algo cómodo,
dejarlo conocido, enfrentar la noche para descubrir que el Elohim de Abraham también camina con él en el desierto o caminó con él en el desierto. La parashá inicia en Bereshit, Génesis 28:10, hasta el capítulo 32, verso 3. Mañana vamos a ministrar la Haftará, que es la conclusión de la parashá. Y dice, si quieren vayan para allá, yo aquí ya lo tengo anotada. Voy a leer Génesis 28, verso 10. Y aquí dice, y salió, Vayetse. Ese es, recuerden que normalmente las parashot se llaman de acuerdo a cómo inicia la parashá. Y ahí dice, y salió, es Vayetse. Y salió Jacob de Beersheba y fue hacia Harán. Entonces vemos, y salió Jacob, antes de que Elohim te exalte, te saca. Antes de llevarte a tu destino, rompe tu comodidad. Jacob no salió porque quiso, sino porque el Eterno lo movió. Cuando Elohim te llama a salir, no te preguntas si estás preparado o si estás listo. Te empuja porque tu propósito ya te está esperando. De Beersheba vamos de un lugar seguro, donde había pacto, donde todo era conocido. Entonces vemos que aquí a veces nuestro Elohim te arranca de donde estás, en tu confort, porque lo cómodo te está matando el llamado. Beersheba fue promesa, pero no fue un destino. Dice de Harán de Beersheba hacia Harán. Harán era tierra dura, era proceso, era desierto, pero también era purificación. Harán es donde Elohim transforma a hombres comunes en patriarcas. El eterno Yahweh te dice hoy, no temas tu salida, no temas tu cambio. Yo te saqué de Beersheba porque te estoy formando en Harán. ¿Para qué? Para entregarte lo que no podías cargar allá. Tu salida, amado Aj, amada Jod, no es una caída, es el ascenso que Elohim preparó para ti. Mi Vayetse, mi salida y salió, recuerdan, no me derrota, me impulsa. Entonces, salí de Beersheba para encontrar mi propósito. Y Harán será mi formación, no mi muerte. Entonces vemos que el Eterno va con cada uno de nosotros. Él nos va guiando, Él nos va guiando. Él nos va agarrando de la manita y nos va guiando. Cuando tenemos a nuestros pequeñitos, nosotros agarrábamos pequeñitos y ellos te volteaban a ver hacia arriba y ellos tienen toda la confianza en ti porque tú los estabas guiando a donde fuera, a donde fuera. Ahora quiero que vayamos a Bereshit, capítulo 28, Génesis 28, del 12 al 17. Le voy a dar lectura. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. He aquí malajim de Elohim que subían y descendían por ella. Y he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo. Vemos que Jacob estaba solo, había dejado su casa, su familia, su comodidad, como te lo repito por tercera vez o cuarta. Camina en medio de un desierto donde no hay abrigo, solamente había frío, piedras
Y es precisamente justo ahí, cuando parece que no hay nada, es donde nuestro Elohim Yahweh decide manifestarse. El Todopoderoso se revela en la soledad de la obediencia en la noche del proceso. Cuando Jacob se recuesta sobre una piedra, el cielo se abre. Y lo que ve no es casualidad. Ve una escalera que une lo humano con lo divino, lo natural con lo celestial. Ve malajim, ve ángeles subiendo y bajando. Entonces vemos que este mensaje es claro. El Eterno no está lejos. Su reino está en movimiento sobre tu vida. Esa escalera es Yahshua HaMashiach, el camino entre el cielo y la tierra. Y así como dijo en Juan capítulo 1, verso 51, lo pueden buscar y también lo pueden subrayar. No es pecado que tú subrayes las citas, así hay una manera más fácil de ir ubicando esa palabra, que son palabras de vida eterna. Dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los malajim de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Él es el puente, Él es tu conexión a los Shamaim, hermano. Es el acceso a lo eterno, tu Betel viviente. Tú ves una simple piedra, Él ve el altar donde te va a levantar, hermano y hermana. No, tú ves prácticamente oscuridad, ves tinieblas, ves cansancio. Él ve la noche exacta para revelarse a tu vida. Tú ves soledad y ves silencio. Él ve el punto de partida de tu transformación más grande. Donde tú no ves nada, Él está preparando todo. Donde tú ves ruina, en varios aspectos, Él está viendo una construcción. Donde tú ves ese final, Él ve tu nuevo comienzo de tu transformación. Entonces vemos, amados hermanos y hermanas, que hay momentos donde te acuestas, nos hemos acostado cansados, confundidos, muchas veces sin entender lo que pasa. Pero mientras tú duermes, el Eterno está trabajando. Mientras tú lloras, los malajim se están moviendo. Mientras tú estás preocupado, el Eterno está haciendo lo correspondiente para tu vida. Mientras tú te sientes sin esa dirección, el Eterno se está organizando para tu favor. Pero hay que obedecer, hermanos, hay que obedecer. Recuerda que Él es autor de eterna salvación para todos aquellos que lo obedecen. Hebreos 5:9. Entonces se me fue la palabra, amados, aquí les pido una disculpa. Hay condiciones para entrar al reino de los cielos mediante la obediencia. Entonces, cuando despiertas, así como Jacob, el Espíritu te hace declarar, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Sí, Él está en tu proceso, amado amada Jod, en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, en tus lágrimas, en tus decisiones. No necesitas ver caer del cielo fuego para saber que Él está contigo. No necesitas abrir tus ojos espirituales y darte cuenta de que el Eterno te está tocando ahora. Betel significa casa de Elohim, pero nota esto, amado Aj. Jacob no entró a una casa, él la estableció con su fe. La presencia de Elohim no está limitada al lugar, sino a la conciencia de su esplendor. Betel es el lugar donde el Eterno te está recordando quién eres y hacia dónde vas. Cuando todo parece incierto, Elohim Yahweh vuelve a hablarte de su promesa. Yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre y el Elohim de Isaac. La tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y así te dice hoy el Padre Eterno también a ti, a mí, a todos, que Él no te ha olvidado, no te ha dejado
ni te va a dejar a mitad del camino. No importa cuán baja fue tu noche, ni cuán dura la piedra que te sostuvo. El Padre Eterno afirma que te levantas sellado con un nuevo pacto. Tu noche no fue para destruirte, fue para abrirte los ojos. Te dormiste con miedo, pero te levantarás con visión, con convicción y también con autoridad. Vamos a Génesis 29, del 18 al 20. Aquí vamos a ver la casa de Labán. Precisamente Labán es el taller donde se forma el carácter, el amor que espera, el servicio que prueba y la fidelidad que madura. Bereshit 29, 18 al 20. Y Jacob amó a Rachel y dijo: yo te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Rachel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Dice el 18, y Jacob amó a Rachel y dijo: yo te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Aquí vemos, hermanos y hermanas, en un mundo donde el amor es rápido, es superficial y también sin bases, sin raíces, la Torá nos muestra a un hombre dispuesto a invertir años, no minutos, sino años, donde Jacob entendió algo que muchos aún no han entendido. Recuerda, hermano y hermana, que miles de almas escuchan estos temas. Entonces vemos que el amor verdadero no exige, sino sirve. No presiona, sino espera. No se rinde, persevera. Rachel no fue un capricho, fue una promesa. Y cuando algo viene de nuestro Elohim Yahweh, uno está dispuesto a servir sin quejarse, sin medir, sin negociar. Jacob dijo: yo te serviré. Eso no es una pasión humana, es amor con propósito, es amor maduro, amor que se convierte en pacto. Después te voy a ministrar un tema. De aquí precisamente salen los temas, hermano y hermana. O sea, me va llevando a uno, al otro, al otro, al otro. Te voy a ministrar el amor maduro. Hay varios ejemplos, muchos ejemplos, que es el amor maduro. Después te lo voy a explicar con un poco más de detalle. Voy a continuar. Ese amor que se convierte en pacto, y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti que dársela a otro. Quédate conmigo. Labán, pon atención, hermanito y hermanita, Labán representa la vida, las circunstancias, la prueba. Te promete, pero te prueba. Sin embargo, aún en medio de una figura engañosa como Labán, Elohim Yahweh está supervisando todo. Porque cuando un amor es ordenado por el Abacadosh, ningún Labán puede hacerte daño, ningún Labán puede atrasarlo, puede probarlo, pero puede tensionarlo, pero no puede destruir lo que el Padre Eterno ya aprobó. Vamos a Génesis 29, del 25 al 27, y sigo ministrando. Pero sucedió que a la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Rachel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no seas así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años más. Entonces vemos, amado hermano y hermana, que Jacob ya tuvo un encuentro con nuestro Elohim en Betel, pero ahora viene la escuela del carácter.
Porque una cosa es tener una visión y otra es tener formación para sostenerla. En Betel, Jacob vio el cielo abierto. En Harán, Jacob debe aprender a trabajar en la tierra. Aquí no había ángeles subiendo y bajando. Ahí había ovejas, había polvo, había engaños, había cansancio y también años de servicio. La casa de Labán es figura de la escuela de la vida, donde el Eterno pule el carácter de sus escogidos. Elohim usa personas difíciles, jefes injustos, familiares engañosos, procesos duros, para formar en ti la paciencia, la integridad y la constancia. No era un castigo, era un taller divino. Allí donde nadie te reconoce, Elohim Yahweh te moldea. Allí donde no ves recompensas inmediatas, Él te está haciendo digno del cumplimiento. Vemos que Labán representa ese sistema que se aprovecha de tu fuerza, se aprovecha de tu talento, de tu unción, pero aunque Labán te cambie el salario 10 veces, no puede cambiar tu destino. Entonces, la invitación, hermano y hermana, no pelees con Labán. Elohim ya tiene todo anotado, cada lágrima, cada noche, cada día de esfuerzo. El Padre Eterno no olvida al que sirve con amor, aunque nadie lo vea. Y en este caminar hemos también aprendido, pero dicen, pero yo he trabajado tanto y no veo resultados. Y el Eterno responde, todavía estás en la casa de Labán. No saldrás con poco, saldrás multiplicado. Jacob no perdió tiempo. Cada día en Harán fue entrenamiento. Aprendió a cuidar lo ajeno. Pongamos atención. Jacob no perdió tiempo. Cada día en Harán fue entrenamiento. Aprendió a cuidar lo ajeno. ¿Sabes para qué? Para luego administrar lo propio. Aprendió a esperar a Rachel para luego formar una nación. Aprendió a no rendirse. Aunque le cambiaron las reglas una y otra vez, entonces vemos que el Ruach HaKodesh hoy te dice, no te desesperes en la espera. Estoy usando la casa de Labán para prepararte. Y el Eterno nos dice, nos ministra, estoy viendo tus manos cansadas, tus noches largas, tus silencios, pero en medio del polvo estoy forjando un corazón fiel. No dejes de servir, no dejes de amar, no dejes de creer. Tu amor es prueba de tu fe y tu servicio es semilla de tu herencia. Labán podrá usar tu esfuerzo, pero no puede tocar tu recompensa. Tu Rachel está reservada para ti y tu herencia lleva tu nombre. Y el que hoy te engaña, mañana te reconocerá como bendito del Todopoderoso. Los invito a que vayamos a Génesis capítulo 30, del 22 al 24. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה bidvaro. Toda Rabayasu. Aquí vemos que nuestro Elohim Yahweh se acordó de Rachel. Es el fruto que nace después del silencio y la promesa que vence la afrenta. Génesis 30, 22 al 24. Y se acordó Elohim de Rachel, y la halló Elohim, y se abrió su matriz, y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Elohim ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre Yosef, diciendo, añádeme, Yahweh, otro hijo. Entonces vemos, amados Ajim, que mientras Lea tenía hijos uno tras otro, Rachel vivía en silencio. El vientre de su hermana se abría,
pero el suyo permanecía cerrado. No por falta de amor, sino por un propósito divino. Rachel es figura de esa persona que ama, que sirve, que espera, que llora, que celebra las bendiciones de otros, pero se pregunta en silencio, ¿cuándo me tocará a mí? Rachel representa el alma que no dejó de creer, aunque parecía que estaba olvidada. Pero escucha, hermanito y hermanita, Elohim Yahweh nunca olvida un pacto. Aunque tú ya no tengas fuerzas para recordarlo, el texto dice, y se acordó Elohim de Rachel. Aquí vemos cuando el Tanaj, la Biblia, la Torah, dice, Elohim se acordó, no significa que se le había olvidado, significa que llegó el tiempo señalado para actuar. Así fue con Noaj en el arca, con Abraham en el pacto, con Ana en el templo, y ahora fue con Rachel, la amada estéril. Cuando Elohim se acuerda, los Shamaim se abren y lo imposible se hace realidad. Tal vez tú, así como Rachel, has visto a otros fructificar antes que tú, otros prosperan, otros testifican, otros reciben y tú sigues esperando. Pero hoy el Ruach HaKodesh te susurra, no estás olvidado, no estás estéril, solo estoy reservando para un nacimiento con propósito, porque no todo fruto es igual, hermano y hermana. El hijo de Rachel no es un hijo cualquiera, es el soñador, el redentor de su generación. Elohim tardó porque lo que estaba formando en ella no era común, era profético. Hay vientres que no se abren con esfuerzo, sino con palabra celestial. Hay promesas que no nacen por lucha, sino por un recuerdo divino. Rachel lloró, oró, esperó, y cuando el tiempo se cumplió, el cielo le respondió y dio a luz un hijo. Y dijo, ha quitado mi afrenta. Esa palabra afrenta en hebreo es jerpá, que significa vergüenza, humillación, peso de deshonra. Y vemos que el Eterno le responde quitando el manto de vergüenza y vistiéndola de honra. Y hoy el Eterno dice a su pueblo, estoy quitando tu afrenta. Te han señalado por lo que no tenías, pero te reconocerán por lo que voy a hacer. Lo que era estéril será fértil, lo que estaba cerrado se abrirá, lo que parecía perdido florecerá. Ahora, el nombre Yosef, o José como normalmente se le lee en las Biblias, viene de la raíz hebrea Yasaf, que significa añadir, aumentar, multiplicar. Rachel no solo dio a luz, profetizó sobre el futuro. Añádame, Yahweh, otro hijo. Es una fe muy poderosa. No se conformó con un milagro, creyó por más. Vemos que el corazón que ha conocido el silencio y la espera no pide poco, pide expansión. Y así es el Eterno, amado Aj. Hoy, en este Shabbat, dice, no solo te devolveré lo que esperabas, sino que te añadiré lo que jamás te imaginaste. Pero persevera, guárdate en Kedushá, entrégate en alma, cuerpo y espíritu. Aquí vemos que hay un Rachel espiritual en muchos de ustedes. Has sido fiel, pero has llorado. Has servido, pero en silencio. Has amado, pero sin ver fruto. Hoy, el Todopoderoso abre tu vientre espiritual y te dice, se acabó el tiempo de la afrenta. Mi memoria te alcanzó. Mis malajim se están moviendo a tu favor. Te haré fructificar en lugares donde antes hubo dolor. Elohim Yahweh no se ha olvidado de tu oración. Esa oración de hace años. Él
la anota. Él la anota y la guardó para este tiempo. Hoy se acuerda, hoy abre, hoy añade. Dice, vamos a Génesis 31, verso 3. Vemos el regreso, Mizpa, el pacto y la separación, Kadosh. Aquí es el llamado a volver a sanar relaciones y proteger el propósito. La próxima semana, si el Padre Eterno nos lo permite, voy a ministrar la parashá Vaishlach, cuando ya tiene un encuentro con su hermano, pero no tanto como que lo que habías aprendido. Sí, ciertamente Jacob iba con miedo a enfrentarse con su hermano Esaú, sí, porque él le prometió que lo iba a matar. Y ahí vemos que vamos a aprender, repito, otras cosas que no lo teníamos contemplado, porque te voy a adelantar tantito nada más. Esaú se presentó con 400 hombres para recibir a su hermano. Cuando vemos que ese hermano, lleno porque se lo prometió a Jacob que lo iba a matar, pero ya habían pasado 20 años, hermanos. Y el Eterno ya había trabajado en Esaú. Ya no venía a aniquilarlo. Recuerden que también Jacob manda regalos para apaciguar ese enojo. Pero vamos a ver la próxima semana que no era para atacarlo, hermano. No era para eso. Esaú lo abrazó. Es como cuando alguien te hizo hace un año, alguien te hizo un daño hace un mes, no lo sé. Pero ya pasa el tiempo y ya ni te acuerdas. Y lo ves y, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Y no te acuerdas. ¿Por qué? Porque el Eterno ya trabajó en tu vida. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Primeramente el Todopoderoso. Entonces me quedé en Génesis 31, verso 3, ¿verdad? Dice, también Yahweh dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y ahí mismo en el 31, ahora verso 24, y vino Elohim a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y en el 49 del 31, Mizpa, por cuanto dijo, atalaya Yahweh entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Aquí vemos, amado pueblo del Eterno, que después de 20 años en la casa de Labán, llega el momento del regreso. No es un regreso cualquiera, es el cumplimiento del pacto que Elohim Yahweh le dio en Betel. El mismo Elohim que le mostró una escalera, ahora le dice, vuélvete y yo estaré contigo. Entonces hay tiempos donde el Eterno te llama a cerrar ciclos. No es un retroceso, es una dirección divina. Jacob ya fue formado. Elohim no te llama de regreso mientras sigues herido. Te llama cuando estás listo para caminar con madurez. Y dice, vuélvete. Es una palabra profética. En hebreo es shuv, que significa retornar, arrepentirse, girar hacia la dirección correcta. No es solo caminar de lugar, es alinearte es alinearte de nuevo con un propósito, con el propósito del Eterno, no tu propósito, porque eso está mal. Nosotros nos vamos a alinear al propósito del Todopoderoso, porque nosotros nos hemos equivocado. Si te digo, ¿cuántas veces estás equivocado, hermano? Y también usted, ¿cuántas veces se ha equivocado? Miles de veces. Y por eso
es alinearnos a ese propósito del Eterno. Él nos da esa dirección. Entonces muchos han sido como Jacob, hemos estado sirviendo, esperando, pero fuera del territorio de su herencia. Y llega un momento donde el Eterno te dice, regresa, no a tu pasado, sino a tu propósito. Regresa a lo que te prometí. Regresa a la tierra de tu pacto. Entonces vemos que ese vuélvete no solo restaura el camino, restaura tu identidad. Labán no quería soltar a Jacob. Era su trabajador más bendecido, que representa el sistema que se alimenta de tu esfuerzo, pero que nunca te honra. Y cuando el Eterno te llama a salir, ese sistema se molesta. Pero escucha, amado Aj, Elohim mismo se mete en medio del conflicto. Dice en Génesis 31:24, y vino Elohim a Labán arameo en sueños, y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Entonces vemos que el Eterno defiende a los suyos. No tuviste que pelear porque Elohim habló por ti en la noche. Mientras tú dormías, Él ponía límites al que quería detenerte. Hay enemigos que no se explican por qué no pueden tocarte. Y es porque Elohim Yahweh se les apareció en sueños. Cuando Jacob y Labán hacen el pacto, levantan una piedra y la llaman Mizpah, que significa atalaya o vigía. Era una señal visible de un límite espiritual. Génesis 31:49 dice, atalaya Yahweh entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. No fue una reconciliación sentimental, fue una separación protegida por el Eterno. Pues vemos que hay personas con las que no puedes seguir caminando igual. No por falta de perdón, sino porque el propósito ya no está en el mismo rumbo. Mizpah significa hasta aquí. Vamos a grabarnos esta palabra. Mizpah significa hasta aquí, ya no más. La podemos utilizar en miles de cosas, en miles de actitudes, de acciones en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en muchas cosas. Entonces vemos que podemos, aprovecho, un hasta aquí, es decir, la manipulación, por ejemplo, ¿no? Hasta aquí con el abuso. Hasta aquí el ciclo del control. No en odio, sino en Kedushá y en Shalom. Porque cuando el Padre Eterno dice vuélvete, también dice sepárate. El Ruach HaKodesh te dice hoy, estoy levantando piedras de testimonio entre tú y lo que te dañó. No mirarás atrás con dolor, sino con gratitud. No hablarás de Labán con tu enemigo, sino como tu maestro. ¿Estás de acuerdo, hermano? Hay muchas cosas que podemos seguir hablando de este perverso, de este Labán. No lo tomes como tu enemigo, sino como tu maestro, el maestro de la vida. Pero ya no volverás a vivir bajo ese sistema. El pacto de Mizpah es el sello de tu libertad. Es cuando dices, el Eterno será mi atalaya. Él vigilará este límite. Entonces vemos que es muy poderoso cuando nuestro Elohim se convierte en tu frontera. Él cuida lo que dejas atrás y Él bendice lo que está adelante. Entonces hay ciclos que hoy se cierran, personas, familiares, ambientes, lugares que ya no encajan con tu nueva vida en Yahshua HaMashiach. Entonces no te debes sentir mal por cerrar la puerta. Elohim mismo la está sellando con su firma. Dice en Mateo 10, 34 al 37. Vamos para allá. Espero que esa sea la cita. No la tengo contemplada ahorita, pero creo que sí es esa. Mateo
10. Diez es el 37. No, sí, del 34. No penséis que he venido para traer shalom o paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, su madero, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La palabra es clara, amados aquí. Vamos a Génesis capítulo 32, del 1 al 2, por favor. Aquí vamos a ver Mahanaim, el campamento de Amalahim, es la señal de protección y victoria. Génesis 32, y Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro a Malahim de Elohim, y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Elohim es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Aquí vemos que después de años de espera, de trabajo, de proceso, Jacob por fin obedece al llamado del Eterno. Vuélvete a la tierra de tus padres. No sabía lo que le espera o lo que le esperaba. Recuerden que adelante está Esab, atrás quedó Labán, pero en medio del camino, antes de enfrentar la batalla, los cielos se abren nuevamente. Y esta vez no es una visión, no es un sueño, es una manifestación. El texto dice, le salieron al encuentro Malahim de Elohim. No subieron ni bajaron como en Betel, le salieron al encuentro. No los llamó, no los buscó, no los ordenó, lo estaban esperando. Así el Padre Eterno con los que obedecen su voz. Cuando caminas con el propósito correcto, los cielos te acompañan. Porque donde hay obediencia, hay cobertura, hay una escolta celestial. Entonces, Mahanaim en hebreo significa dos campamentos. El campamento humano de Jacob y el campamento celestial de los Malahim. Es la confirmación divina de que lo visible y lo invisible están trabajando juntos a favor del propósito. Nos vemos, amado pueblo del Eterno, cuando caminas conforme a su voz, tú no estás solo. Tu familia no puede verlo. Tus enemigos pueden no entenderlo, pero hay un ejército que te rodea. Así como Elisha oró por su siervo en Segunda de Reyes, capítulo 6. 17 dice, y oró Elisha y dijo, te ruego, oh Yahweh, que abras tus ojos para que vea. Entonces aquí vemos que Yahweh abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Elisha. Entonces el Padre Eterno te dice hoy, si pudiera abrirte los ojos, verías mi ejército rodeando tu casa, rodeando tu camino. Entonces Mahanaim no es un lugar físico, es una dimensión de cobertura. Entonces vemos que cada obediencia desata esa protección. Jacob no vio Malahim cuando, y Jacob no vio Malahim cuando dudó, ni cuando discutió, sino cuando obedeció. Entonces vemos que la obediencia abre esos portales de bendición divina y antes de cualquier enfrentamiento, nuestro Elohim Yahweh asegura tu victoria rodeándote de su bendita presencia. Entonces vemos que el adversario, Yahshua le reprenda, no teme a tu fuerza. ¿Sabes a qué teme? A tu obediencia. ¿A quién? Al Todopoderoso. Porque la obediencia provoca el movimiento de los Malahim. Cuando Jacob levantó los ojos y vio a los Malahim, declaró, campamento de Elohim es este. No dijo,
será. No dijo parece, dijo es. Siempre debemos tener esa certeza, esa seguridad. Entonces su fe reconoció de dónde está la presencia de Elohim. Entonces hay un ejército invisible. Jacob estaba por enfrentar a Esaú, el hombre que lo quería matar. Y antes de llegar, Elohim le muestra su cobertura. Entonces vemos que antes del conflicto te muestra que tú no estás solo. Quizás tú también estás por enfrentar algo. No lo sé, un diagnóstico, una deuda, una conversación difícil, una batalla espiritual. Pero antes de eso, el Eterno te hace ver tu Mahanaim. Te recuerda que no caminas solo, que caminas rodeado. Pero si andamos pecando, andamos haciendo tontería y media, no pensemos que ahí tenemos un ejército a nuestro costado. No, no es así. Tenemos que guardarnos en Kedushá, en obediencia, y sacar toda esa carne. Eso que nos que llama a correr hacia el mal. Recuerden el Yeser Hatov y el Yeser Hara, la inclinación a hacer el bien y la inclinación a hacer el mal. No podemos seguir como nuestra vida nos plazca. Sí tenemos que hacer conversiones. Sí las tenemos que hacer. El Eterno nos llama a la Kedushá, a la santidad. Y vemos que Él no promete ausencia de guerra, promete presencia de Malachim. Y si los Malachim se movilizaron por Jacob, también se moverán por ti. Y así dice el Eterno, yo mismo enviaré mi ejército delante de ti. Entonces, amada Kehilá, esta parashá no es una historia solamente de Jacob, es un espejo profético de tu caminar con Elohim Yahweh. En Betel el cielo se abre sobre tu desierto. En casa de Labán es tu carácter, su forma y tu amor se prueba. En Rachel tu fruto nace después del silencio. En Mizpah el Eterno corta lo que no te edifica y pone límites kadosh, kadoshim santos. Y en Mahanaim los ángeles te rodean y la gloria te acompaña. Entonces vemos que desde la piedra que fue almohada hasta el campamento de los Malachim, Jacob fue transformado. Y tú eres Israel del Eterno. También estás siendo transformado. No eres el mismo que salió de tu Betel. No eres el mismo que lloró en casa de Labán. No eres el mismo que esperó como Rachel, ni el mismo que se defendió en Mizpah. Ahora caminas y debemos de caminar rodeado del esplendor del Eterno, con propósito y también de victoria. Entonces el Eterno nos dice hoy, he visto tu caminar, tus noches, esas noches de desvelo, tus lágrimas, tu silencio, pero cada paso te llevó a tu destino. No perdiste el tiempo. Cada lágrima fue semilla, cada herida fue instrucción, cada espera fue formación. Y hoy se cierra el ciclo del peregrino cansado y se abre el ciclo del portador de la gloria del Todopoderoso. Entonces, donde antes dormías sobre piedra, hoy caminarás sobre esa promesa. Donde antes fuiste engañado, hoy serás multiplicado. Donde antes clamabas en secreto, hoy proclamarás en victoria. Has llegado a tu Mahanaim. Los Shamaim están contigo, hermano, y están contigo, hermana. Y cuando el Eterno está contigo, el desierto florece. Los enemigos retroceden y los Shamaim, los cielos, marchan a tu favor. Vamos a hacer una oración, amados hermanos. Abba Kadosh, te damos toda la gloria, todo el esplendor, toda la honra y todo el poder. Gracias, Padre Eterno, por revelarte en el camino, por hablarnos en la noche, por formarnos en el proceso y por acompañarnos con tus malachim, Abba. Recibe nuestra gratitud por cada etapa, por Betel donde nos encontraste, por Labán donde nos moldeaste,
por Rachel, donde nos separaste, y por Mahanaim, donde nos rodeaste, Abba. Hoy sellamos esta palabra con fe y declaramos que este hermoso Shabbat se levanta un pueblo nuevo, un Israel renovado, valiente, ungido, guardado por tus ejércitos. Rodea, por favor, nuestras familias, enciende nuestras lámparas y llena nuestras bocas de cántico nuevo. Y declaramos, Padre eterno, con una sola voz, este lugar es Betel, casa de Elohim, y esta Kehilá es Mahanaim, es campamento de Malachim. Y el Eterno ha estado con nosotros y seguirá con nosotros. Lo declaramos por fe, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, y lo declaro por fe. Omein, aleluya. Toda Rabá, Padre eterno. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh. Aleluya.